escucharlo, estos análisis sociales, políticos y al interior del partido. Me parece muy atinada siempre todos sus análisis. Y ya está con nosotros para darle paso y que tengamos tiempo de platicar sobre este otro tema que me parece muy importante y muy interesante. Mi querido Jesús Pérez Gaona, ya está, ¿verdad? ¿Conectado? A ver, ya lo tenemos por ahí. ¿Cómo estás, querido Jesús? ¿Cómo te va? Muy bien, ya conecté mi micrófono, aquí escuchando a Arsinoé, sus análisis. Se escucha mucho sonido del ambiente, pero eso no lo vamos a poder solucionar. Una disculpa. Una disculpa. Oye, Jesús, a ver, quisiera que nos platicaras de qué va. El presidente Andrés Manuel está en Estados Unidos, se reunió con el presidente chino, es la primera reunión que tiene, ¿no? En todo el sexenio, y después ya se reúne con Biden, ¿no? A ver, cuéntanos cómo ha sido esta gira, qué es lo que está sucediendo allá en esta cumbre. Pues fue una cumbre de 2 días para el presidente López Obrador, que le permitió conocer el pulso de las relaciones internacionales que posicionan a México en el comercio internacional, particularmente con China. Una disculpa por todo el ruido. Esta cumbre le hizo conocer el pulso particularmente de la Casa Blanca y de China sobre los vínculos y el interés que tienen con nuestro país. Yo creo que posicionó muy bien la Casa Blanca el tema del fentanilo en todas las agendas, en la agenda de China, en la agenda de Xi Jinping, en la agenda de Trudeau de Canadá, incluso en la agenda de la desagradable Boluarte de Perú. Posicionó muy bien la agenda del fentanilo, del combate a las drogas sintéticas, que es la agenda de Estados Unidos, anticipando el conflicto electoral que veremos en 2024 en Estados Unidos. Parece ser que la campaña de Estados Unidos va de nuevo a ser México, en este caso los cárteles de la droga y en este caso el fentanilo que llega a esas puertas. Colocó muy bien Estados Unidos esa agenda al ser el anfitrión en San Francisco, pero China también creo que supo muy bien jugar su papel. Hay un evento, no sé si lo viste, Jonathan, donde Xi Jinping se reúne prácticamente con el jefe de Joe Biden, los jefes de Joe Biden. Me refiero a este banco de bancos, que es BlackRock, que como CEO tiene a Larry Fink. Desde luego ahí estuvieron Tim Cook, el CEO de Apple, y también estuvieron las personas de Mastercard, FedEx, que la prensa de Estados Unidos lo reportó como que eran amigos, son amigos de Xi Jinping, cuando Xi Jinping, el presidente de China, era un diplomático, un funcionario del Partido Comunista Chino que en los 80 lo mandaron a Estados Unidos a algunas negociaciones, y ahora esos amigos que conoció en los 80 dirigen grandes empresas como FedEx, como Mastercard, como BlackRock, como Apple. Y ahora él es el presidente de China en esta agenda que un buen amigo que tú has de conocer, de cuyo nombre no vale la pena recordar, dice que se le fueron a hincar los verdaderos jefes de Biden, se le fueron a hincar a Xi Jinping en aquella cena que le ofrecieron, en donde por cierto se escuchó hablar en inglés a Xi Jinping, sabe hablar muy bien inglés Xi Jinping. Por otro lado, Xi Jinping se reunió con el presidente López Obrador en la reunión privada donde en México creo que les ardió un poquito algún sector de la prensa cuando Xi Jinping reconoció el trabajo del presidente López Obrador, su destacada labor en 5 años, así lo dijo Xi Jinping. A México lo ha posicionado en 5 años en el concierto de las naciones, como no había ocurrido antes. Y en esa ocasión el presidente López Obrador aprovechó para invitarlo a México, para invitarlo a que visite México, particularmente para que conozca 2 proyectos. El proyecto Plan Sonora, que es el gran proyecto de la 4T en esta administración de las energías limpias, y para que conozca el corredor interoceánico, que también es el otro gran proyecto, en este caso de la ruta comercial que
los barcos procedentes de Asia podrían utilizar como alternativa al Canal de Panamá. También el presidente aprovechó la ocasión, el presidente López Obrador, para comprometer a Xi Jinping a que done 250,000 enseres básicos para Guerrero. Guerrero estuvo presente en esta cumbre internacional en San Francisco y así lo aprovechó el presidente para comprometer a China, con quien tenemos 51 años de relaciones diplomáticas, y en este encuentro, Jonathan, se vuelven a ratificar la buena relación y la cooperación entre ambos países, gracias a la PEC. Sí, eso que dices que quedaron muy ardidos la prensa. La verdad es que si tú ves los titulares de la prensa en México, fueron que habían justamente tenido un acuerdo con respecto al fentanilo, pero no esto, que me parece que es de mucha más relevancia, ¿no? Porque el presidente de China dice que México está en el camino de progreso y reformas, y exactamente dice que en estos 5 años se ha avanzado en las reformas e innovaciones, logrando importantes resultados en el proceso de desarrollo nacional. Entonces, bueno, pues creo que es importante, ¿no? Este reconocimiento de China al gobierno del presidente López Obrador, que además viene siendo o viene teniendo unos elementos de expresión internacional muy interesantes, porque había estado también en una cumbre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en donde también había presumido ante varios de sus pares de varias potencias mundiales, había presumido pues no solamente la cuestión del crecimiento económico, sino la baja en desigualdad, la baja en pobreza, todas las reformas que se han estado impulsando, todas las obras de infraestructura. Entonces me parece que, no sé qué pienses, creo que en el caso de esta cumbre, pues es una cumbre exitosa para ganan todos. Y en este caso, pues también el presidente López Obrador ganando el reconocimiento nada más y nada menos que de China. Y por otro lado, Andrés Manuel haciendo un gesto muy interesante de decir, sí, vamos a seguir ayudando en el fentanilo y esto como que ayuda un poco a la campaña en Estados Unidos, porque también el presidente identifica que, como tú bien lo dices, México va a ser como la piñata, ¿no? En la campaña presidencial que se avecina en el norte, y también sabe muy bien que de alguna forma hay un poquito más de posibilidad de diálogo con gobiernos que tengan que ver como con Biden que con otros, ¿no? Y creo que también le da un espaldarazo el presidente López Obrador al decir, sí, usted ha hecho mucho con respecto a la migración, ha tenido al menos la disposición legal para poder agilizar todo este proceso que ha sido suspendido o no se ha querido, no le han querido entrar otros expresidentes, hace este reconocimiento y creo que por todos lados fue positivo para una y para otra parte. ¿Cómo ves? Creo que la forma en la que el presidente López Obrador aprovecha la ocasión de la PEC para posicionarse ante el posible tema que será México en la campaña 2024 en Estados Unidos es precisamente la reforma migratoria, Jonathan. Lo posiciona de una forma elegante, pero contundente al decir, entendemos que la política de Estados Unidos, sobre todo la política migratoria y de seguridad, que huelga a decir que muchas veces en lo que tiene que ver con las relaciones en México parece ser la misma, la de seguridad y la inmigración, ha sido, por decirlo de una forma suave, muy grosera con los mexicanos. Y con usted, le dice el presidente AMLO a Joe Biden, con usted se han disminuido esas tensiones, usted ha tirado todas estas acciones que promovió Donald Trump en contra de los Dreamers, en contra de los migrantes que son presos en frontera norteamericana, en contra de quienes piden asilo, pero no es suficiente. Esto no es suficiente, tenemos que dar un paso adelante a una reforma migratoria que, de acuerdo a los estadísticas más confiables, beneficiaría a poco más de 20 o 30 millones de mexicanos
que viven de forma ilegal o de una forma pues irregular en Estados Unidos. Este es el tema que creo que les cuesta trabajo o nos costó trabajo en México comprender, porque con las promesas de Peña Nieto, con las promesas de Calderón, con las reuniones que tuvo Fox en su momento, siempre era el tema que se ponía sobre la mesa, siempre habían muchas expectativas, pero no se llegaba a nada. El presidente no lo había hecho, Andrés Manuel no lo había puesto como un tema central, pero aprovecha la coyuntura del próximo proceso electoral para que haya un compromiso real que pueda llevar a resultados en esta materia de reforma electoral para nuestros paisanos en Estados Unidos. En contraste, tú lees la prensa mexicana y lo que resaltaron es que Andrés Manuel estaba en la segunda fila y que China se comprometió a mandar más osos panda a Estados Unidos. Eso fue el resumen. Pero eso te habla mucho del nivel de la prensa y no el nivel de la prensa porque no tengamos periodistas capaces, Jesús, sino porque esa es la consigna editorial de los dueños de esas corporaciones mediáticas, ¿no? Que son los que siguen dictando el que incluso en el extranjero el presidente haga el ridículo o lo hagan menos, cosa que ya nos describiste todo lo positivo que ha sido esta cumbre, pues no sucedió, ¿no? Sí, de hecho, el equipo que llevaba el presidente, que en resumen fue prácticamente su gabinete más cercano, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la secretaria Buenrostro, el almirante Rafael Ojeda, desde luego el general Luis Crescencio Sandoval, ellos conformaron un equipo que posicionó en la Casa Blanca algunos de los temas que eran prioritarios para el presidente. Creo que el gran cambio que vimos ahora en el discurso del presidente es presentar los programas de desarrollo de bienestar que promueve la 4T en México para América Central de una forma distinta. ¿Cómo los presenta? Los presenta en la cooperación en seguridad diciendo, si queremos que reduzcan los índices de adicción y sobre todo de conflicto del fentanilo en Estados Unidos, tenemos que invertir, tenemos que trabajar en los países de los cuales son origen algunos de los traficantes. Y lo introduce sobre todo con una mirada de la cooperación Pacífico-Asia y con las inversiones de las que es posible China llevar a América Latina, particularmente en industrias como la automovilística, industrias como la aviación y desde luego como los sectores primarios de la producción. Creo que lo presentan ahora de este modo después de años, y me estoy refiriendo a 4 años y medio o 3 años y medio para ser exactos, en donde el presidente fue claro, inviertan en Centroamérica y no obtuvo una respuesta positiva. Ahora es, vamos a invertir a la lucha contra el fentanilo, pero invirtiendo en Centroamérica. Ese es el gran giro de esta cumbre en el discurso del presidente, Jonathan. Eso es muy bueno que nos lo digas porque no se lee en la prensa mexicana, o sea, ni en la más progresista ni nada se lee este tipo de análisis y de información que tú nos estás dando y creo que es importante y adecuado. A ver, un comentario para seguir en la política internacional y pasar en el último tramo de este espacio en algo más nacional. China le plantea a México llevar a otro nivel la relación con México. ¿Cómo ves esta posibilidad con todo lo que esto significara? Porque además, en cifras concretas, pues el comercio con China ha crecido, como tú dices, de hace 50 años a ahora, pues no sé, el propio presidente chino creo que dio la cifra de 7,000 veces, ¿no? Después de 50 años de relación. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de llevar a un siguiente nivel esta relación entre México, hablo de una relación comercial entre México y China? Creo que el cambio también, básicamente, y hablando de política doméstica, política nacional, radica en quién está al frente de la Cancillería, Jonathan. El cambio de las prioridades de la Casa Blanca, engarzadas con las prioridades de Palacio Nacional, las dirigía y las sabe dirigir Marcelo Ebrard, el ex canciller.
con el cambio de la Cancillería a Alicia Bárcena, con una visión latinoamericanista, con un pulso de lo que está ocurriendo. Recordemos que ella viene de Chile, de ser embajadora de México en Chile, con un pulso que ella trae de los gobiernos de América Latina, con las inversiones de China en Venezuela, en Argentina, en la propia Bolivia y en Perú. Ella trae el pulso de lo que puede desarrollar en Ecuador, por ejemplo, también, de lo que puede desarrollar un país como China para México, a pesar de que no es nuestro socio comercial más importante. Nuestro socio comercial más importante es Estados Unidos, pero una inversión poderosa, una inversión ambiciosa de China en México, que no se ha podido dar en estos años por múltiples razones. La última de ellas, recordemos el caso del tren México-Querétaro. Toluca, si no me equivoco, con Grupo IGA, que por el escándalo de la Casa Blanca se tuvo que echar para atrás en el gobierno de Peña Nieto. No les importó quedar mal con los acreedores, con los inversionistas y desde luego con el gobierno chino, con tal de salir del paso de ese escándalo. Mientras queden bien estos gobiernos, mientras queden bien con la Casa Blanca, no hay problema. El presidente ha sido hábil en cumplir con los compromisos históricos que tenemos con Estados Unidos, pero ampliar la visión. Debemos ser optimistas quizá en que podría China aportar al desarrollo y al bienestar del país, pero no es nuestro socio comercial principal, y con Alicia Bárcena al frente quizá podría facilitarse esta relación armónica entre la diplomacia china y la diplomacia mexicana, que históricamente ha sido de armonía, sin conflictos, más allá de este episodio de cancelación de una mega obra. No ha habido sobresaltos. Ahora me parece que el gesto de Xi Jinping de prometer 250,000 enseres para Guerrero, para los damnificados de Guerrero, para la reconstrucción del estado después del huracán Otis, es un buen gesto de hermandad y una señal de que nos están viendo, de que saben qué ocurre en nuestras fronteras, de que están interesados en que les abramos el comercio a ellos, quizás sin desplazar a Estados Unidos, pero sí permitiendo que China pueda tener un mercado importante en América Latina a partir de México, no solo en América del Sur, no solo en Sudamérica, también en Norteamérica, después de que la administración de Donald Trump y sobre todo bajo la administración de Joe Biden redujo las relaciones comerciales con China en un intento de hostilidad con quien los está retando económicamente como el nuevo país potencia económica del mundo, Jonathan. Muy bien, pues vamos a dejar ahí el tema internacional, que siempre es muy importante y del que en esta ocasión, pues el presidente López Obrador es parte de ese protagonismo en esta cumbre con el presidente chino y el presidente gringo, por decirlo así. Y a ver, solamente algo que quieras comentar de la nota nacional, de lo que ha estado pasando para cerrar la semana. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido interesante mencionar, mi querido Jesús? Pues la nota nacional del día fue Sandra Cuevas ayudando, ¿no? En el incendio. Ah, no, esa no fue, permítame. No fue esa la nota nacional. ¿A cuál te refieres, Jonathan? No, pues alguna que tú hayas visto que la semana acaparó los medios de comunicación. ¿Qué es lo que piensas que para irnos con algo nacional? Yo creo que la nacional fue Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, Clara Brugada, candidata en la Ciudad de México. Yo creo que esas coordenadas, tenía ganas de comentártelo quizá en privado, pero ya que me estás dando la oportunidad de hablarlo en este momento, este famoso tuit del que hablaste, creo que en otro programa, de Chumel Torres, cuando dice: el presidente lo logró, impuso a Claudia, impuso a Clara y tiene de candidato a Samuel García. Le falta un rubro para ser cierto. El presidente logró que Xóchitl fuera la candidata de la oposición y estuviera cayendo, y esté cayendo, y no levante. Y la gelatina que no cuajó y el globo que se desinfló está causándoles muchos problemas en la oposición, está causando ya nerviosismo en algunas estructuras estatales e incluso nacionales, que no ven cómo van a combatir a la 4T con una candidata
como Xóchitl Gálvez. Cierro lo de Xóchitl para hablar lo de Samuel, diciendo que yo creo que no se esperaba la oposición que el desgaste fuera tan rápido, que habría que aprender. Vamos a, como dice el presidente, las asesorías se cobran con honorarios. Vamos a decirle a la oposición que la próxima vez que se tomen en serio el perfil de un candidato presidencial, descarten de inmediato a alguien que se vistió de una botarga de dinosaurio, alguien que medianamente no ha tenido un protagonismo en la vida nacional, más allá de sus propios escándalos, de su propia carrera, y alguien sobre todo que no representa a ninguno de los tres partidos. Ella es la candidata ciudadana que no alcanza a levantar el ánimo de los panistas, que no siente la militancia de los priistas, por eso se descarta de Alito, y sobre todo que no convoca a más ciudadanía más allá que la frena que está enloquecida contra AMLO. Pasando a Samuel, Jonathan, te diría que está tan contento Samuel con lo que puede lograr en esta elección y está preocupando tanto a la oposición que ya se olvidaron de Claudia en la oposición. Ahora la persona a vencer para Xóchitl y la gente que está en su entorno es Samuel García, porque no quieren hacer ridículo, no quieren hacer el Josefina Vázquez Mota 2, quedar en tercer lugar. Samuel tiene ahora sí le creo, Jonathan, deberíamos tomar en serio eso de Dante, de quedamos en la segunda posición, dijo Dante, o me retiro de la política. Yo creo que deberíamos empezar a tomar en serio a Dante Delgado, que van a quedar en segundo lugar. Sí, ya fíjate que eso ya lo he estado comentando en otros espacios con respecto a eso de que ya ahora sí como que le vamos creyendo a Dante. Y creo que es muy factible que Movimiento Ciudadano y Samuel quedaran en un segundo lugar, pero obviamente un segundo lugar que pareciera que va a parecer tercero, como lo que sucedió con Mid y Anaya, ¿no? Que quedaron en segundo lugar Anaya y tercer lugar Mid, pero que en realidad si veías los porcentajes, pues los dos eran como el tercer lugar, por decirlo así, pero numéricamente o por porcentaje logra ganarle por poquito Ricardo Anaya a José Antonio Meade. Creo que puede suceder lo mismo, ¿no? Que Claudia arrase. La encuesta de Mendoza que se publicó entre ayer y hoy le da 32 puntos de ventaja. La del Heraldo de hace unos días le da 34 puntos de ventaja. 34. Entonces vemos cómo se van alineando las encuestas en que la diferencia es de más de 30 puntos. O sea, eso es la derrota completa del frente y la derrota completa de esa intención de inflarla de manera mediática, pero completamente artificial, y de que esta persona haya caído tan rápido, que, como tú bien lo dices, a lo mejor parece broma o parece sarcástico, pero yo sé que sí tiene mucho de seriedad. Ahora quien les preocupa ya ni siquiera es Claudia. Claudia está muy arriba. Quien les preocupa va a ser Samuel García. Muy probable que quedara en segundo lugar. Imagínate la escena, ya se nos terminó el tiempo, pero imagínate la escena de junio de 2024. Tómala. Con Samuel en segundo lugar, muy alejado de Claudia, obviamente, pero arriba de Xóchitl Gálvez. Es posible, es un escenario que desafortunadamente para la oposición, es un escenario que le abrió la propia Xóchitl a Samuel. Es el tamaño de la derrota inminente y de la caída de Xóchitl, es el tamaño del impulso que tiene Samuel para crecer. Y proporcionalmente el tamaño que tendrá MC para colocarse como lo exigieron, te lo dije en algún momento, Jonathan, el gran problema de MC no es que no comparta la agenda de Frente por México. El gran problema de MC con Claudio X González, con Xóchitl y con toda la cúpula del PRI, del PAN y del PRD, es que lo quieren colocar en el cuarto lugar de la mesa de negociaciones, detrás de algo que se llama PRD, ya ni me acuerdo qué es eso, de un PRI que viene de menos a menos, y de un PAN que se está haciendo el nuevo PRI en estos momentos, que ya está haciendo
PRI un PRI alfa, digamos. El PRI actual ya es el beta. Y ante ese escenario, MC no se quiere sentar como el cuarto de la mesa, se quiere sentar mínimo como el segundo. Y ya si lo apuras a Dante, tan soberbio es, quiere que lo reconozcan como la primera fuerza de oposición del país. Y ahí van. Lo único que no me va a gustar, y ya con eso terminamos, Jesús, de que Samuel posible quede en segundo lugar de las elecciones, es que Dante no se va a jubilar, hombre. Eso es lo único que voy a sentir. Pues sí, siempre hay malas noticias, caray, pero no todo puede ser bueno, ¿no? Pero ahora entiendo su voz, ahora que estoy gritando, híjole, ese señor que es muy histérico, que tiene la voz muy, muy desgastada, ahora entiendo por qué la tiene así, si se la vive histérico, ¿no? No es muy calmado ese señor llamado Dante Delgado, que por cierto me comentaba alguien que lo conoció siendo gobernador, te paso esto al costo, ahorita al auditorio de Sin Censura, que desde los 90, cuando fue preso, en la época de los 90, Dante Delgado mostraba señas de una ambición extremada, tanto así que desde los 90 él ya quería disputarle a Colosio y en ese momento a Camacho Solís, que era el favorito de Salinas, la candidatura presidencial, ¿eh? Eso me contaron. Desde los 90 él quería ser candidato presidencial. Bueno, pues no se le hizo y no se le va a hacer, ¿no? Pues no se le hizo, no se le va a hacer. Tampoco creo que Samuel gane, tampoco creo que gane si le gana a Xochitl por mucho, pero están alzadísimos, ¿eh? Ojo ahí, hay que preparar el escenario para un MC alzadísimo, que no puedes con ellos, que están ganando, que le van a ganar a la 4T, que se va a acabar con la 4T porque lo lidera Samuel. Ya los estoy escuchando, Jonathan, ya los estoy escuchando. Sí, pero los números no le van a dar para eso. Yo creo que lo que les va a dar es para alzarse y ser presumiditos y ser alzados con los del frente. No le va a alcanzar a Samuel ni de chiste para poder siquiera, no sé, acercarse un poquito a la planta del pie de Claudia Sheinbaum. O sea, esa es la labor que va a tener Claudia Sheinbaum, contener a la oposición y contener a MC con el plan C, ¿no? El plan C que será ganar contundentemente en las cámaras, en las de senadores y en las de diputados. Solo así esta gente se contiene, nunca le va, es imposible, a menos que hablemos de censura, jamás les vas a cerrar la boca, jamás van a dejar de declarar y van a tener esta incontinencia verbal de declarar cada barbaridad. Pero si no los detienes con el plan C en las cámaras, van a estar increíblemente soberbios. Ahí está la tarea de Clara, de Claudia, de Alejandro Armenta, de Delgadillo, de Eduardo Ramírez, de Rocío Nale, y de todos los líderes de Morena. Esa es la tarea, obtener una victoria contundente. No solo una victoria, contundente. No me quedó claro, pero ¿por qué tiene que ver Movimiento Ciudadano? O sea, que le robe votos a Movimiento Ciudadano, que no crezca tanto Movimiento Ciudadano para jalar los votos. Exacto, que sea una victoria contundente de la 4T para que estas personas que van a seguir con su incontinencia verbal no tengan una operación política efectiva y solo se quede en palabras, solo se quede en lo que dicen, ¿no? Interesante. Es la tarea de Claudia Sheinbaum y su equipo. Bueno, yo creo que la siguiente semana podemos platicar un poquito sobre un corte de caja con respecto a cómo va Claudia y cómo va Xochitl, si te parece, que nos ayudes a hacer un análisis de cómo van ambas, ya me parece que precandidatas, o ya se les puede decir precandidatas, eso creo, no lo sé, pero bueno, que nos hagas un corte de caja de ambas, de cómo van, si lo están haciendo bien, las famosas calificaciones para que ocupamos al inicio de las precampañas de la 4T, ahora vayamos con las calificaciones a las precandidatas a la presidencia y que también entre ahí Samuel, a ver qué calificaciones le vamos dando. Mi querido Jesús, el tiempo se nos termina, pero siempre es un gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y a ver si ahora sí hablamos. Hecho. Abrazote y cuenta con ello la próxima semana. Cuídate mucho, pues el tiempo a nosotros fue Jesús Pérez Gaona, el tiempo a nosotros se nos terminó. Gracias por haber estado con nosotros en viernes. Yo sé que no es usual que estemos en vivo en viernes, pero que lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho cariño. Nos vamos a ver hasta el martes. Tengan paciencia. Ya la siguiente semana es la última que vamos a tener estos cortes de programa en vivo. Ya en 15 días vamos a regresar
a la normalidad, pero nos estaremos viendo hasta el martes a las 3 de la tarde. Por lo pronto les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho este fin de semana, descanse si es que puede y si se va a divertir, pues hágalo con mucha responsabilidad y cuídense mucho. Un abrazo.